76, Salmo número 76, pero antes voy a pedir por favor que inclinemos nuestro rostro. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea de honra y gloria y para exaltar a su Hijo Cristo, que de hecho es para lo que venimos, ¿no es cierto? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar para adorarte, para alabarte, para exaltarte, Señor, para bendecir tu nombre, pero también, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, tú nos edifiques, nos exhortes, Señor, que tu palabra nos prepare para ser hombres y mujeres perfectos, Señor, porque así lo dice tu palabra. Señor, yo te ruego hoy en esta mañana que tú seas con tu pueblo. Padre, dígnate, Señor, a visitar a tu pueblo. Señor, ayúdame a poder compartir tu palabra. Tú sabes, Señor, que te necesito. Tú sabes, Padre, que sin ti nada, fuera de ti nada puedo hacer. Padre, exáltate y ayúdame a exaltar a tu Hijo Cristo, Padre, en esta mañana. Señor, que nuestros corazones salgan hinchados de amor, hinchados, Señor, impresionados de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios temible, el Dios digno de conocer, y te damos las gracias, Padre, por ese privilegio. Pero también, Señor, queremos hacernos y queremos acercarnos a ti en ese temor reverente, Padre. Ayúdanos, Señor, a saber respetarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Es cierto, Padre, que por la obra de tu Hijo Cristo Jesús hoy tenemos acceso directo al trono de tu gracia, Padre. Pero aún tu profeta Isaías, cuando estaba en esa visión gloriosa viendo al Rey de Reyes, temblaba, porque se te reverenciaba a ti, Señor. Ayúdanos a que esto no sea, Padre, una relación casual, informal, sino que sea, Padre, con ese temor reverente. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra en Salmo 76, versículo 1. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, este salmo es muy parecido al salmo que estudiamos hace 15 días, al Salmo 75. Es muy parecido. Y he titulado el sermón Dios conocible y temible. Dios conocible y temible. Este salmo, en el contexto en el cual fue escrito, muchos de los autores coinciden que fue escrito cuando el ángel de Jehová derrotó al ejército asirio, el más poderoso de aquel tiempo. Cuando el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios. ¿Se acuerdan el nombre de ese rey malvado, cruel? ¿Se acuerdan? Sennacherib. Y este salmo está contando y redactando la historia
precisamente en el contexto histórico de cuando Asiria intentó invadir Jerusalén, pero no pudo tomarla, porque el ángel de Jehová se levantó y quebró el escudo y los arcos. Pero este salmo no solamente se limita a ese hecho histórico, sino que este salmo tiene también el hecho de recordar las victorias de nuestro Dios. Las victorias de nuestro Dios. Dios es un Dios victorioso, triunfa. Y no solamente en ese hecho aislado de Sennacherib, sino también cuando triunfó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, triunfó sobre las potestades, sobre las huestes, sobre los demonios. Y no solamente eso, los exhibió, dice la palabra. Y hoy vamos a ver acerca de eso. Dios gobierna en las naciones. Dios pone y quita reyes. El hecho de que un rey o un presidente hoy en día esté, no es por casualidad, es porque Dios así lo permitió. Y hermanos, lo comentaba con mi esposa ayer o antier, este salmo es actual, es muy actual para el contexto que estamos viviendo hoy en día. Dios reina y triunfa cuando Él quiere, al tiempo que Él quiere. Su tiempo, no es nuestro tiempo, es su tiempo. En este salmo vamos a encontrar dos tipos de personas: el rebelde y el hijo de Dios. Vamos a encontrar también dos tipos de temor. Dos tipos de temor: temor reverente y temor servil, o terror, diría yo. ¿Quiénes temen a Dios con ese temor reverente, con ese temor filial, diría Lutero? ¿Y quiénes tienen terror ante la presencia del temible? Vamos a analizar eso también. Pero también en este pasaje podemos ver juicio y salvación. Y hermanos, casi siempre me gusta cerrar con esta frase, pero he aprendido con los salmos a que primero voy a llegar a la conclusión para después ir desarrollando la idea de este salmo. Hay dos buenas noticias, hermano. Hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Dios está aquí. La mala es que Dios está aquí. Dios está aquí o como padre o como juez. Y vamos a desarrollar este tema para que tú y yo analicemos si es nuestro padre o es nuestro juez. La estructura del Salmo la he dividido en 4 puntos. Número 1, el Dios temible es conocido por su pueblo, versículos 1 y 2. Número 2, las victorias del Dios temible, versículos 3 al 6. Número 3, salvación del Dios temible, del 7 al 9. Y número 4, tributo y adoración del Dios temible, versículos 10 al 12. Muy bien, esta mañana voy a tratar de contestar esta pregunta: ¿en qué sentido Dios es conocible y temible? ¿En qué sentido Dios es conocible y temible? Y empezamos con esto, hermanos. Dios no es Diosito. Dios no es Diosito. Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es formidable, maravilloso, temible, terrible, dice la palabra. Temible y terrible. No reduzcamos ni empequeñecemos a Dios con esa frase. Diosito. Dios no es Diosito. Las Escrituras se refieren a Él como el grande, Dios de la salvación. Dios es maravillosamente infinito, está fuera
de todo lo que nosotros podamos entender, aunque Él se ha revelado, y vamos a ver por medio de quién se revela Dios, nunca va a hacer falta miles de eternidades para poder conocer a plenitud a Dios. Aunque tratemos de ser tiernos con esa frase de que Dios es Diosito, en realidad lo que estamos haciendo es una blasfemia. Dios no es Diosito. Ahora, quizás hemos escuchado que la gente se refiere así. Muy probablemente también hemos escuchado enseñanzas acerca de Dios, Diosito. El problema con esa frase es que afecta nuestro comportamiento. Cuando yo tengo un Dios que es Diosito, yo le digo a ese Diosito, métete aquí a esta bolsa. Lo empequeñezco. No es lo mismo servir a un Dios que es un Diosito que servir a un Dios grande, temible. No es lo mismo y afecta nuestro comportamiento. Porque cuando nosotros tenemos un concepto de Dios, de que Dios es bonachón, buena onda, afecta mi modo de relacionarme con Él. Afecta el tipo de obediencia. Cuando no hay temor de Dios y por lo tanto no se conoce a Dios, yo le puedo decir a este Diosito, pues es buena onda y hasta me da chance de pecar. No, hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios es Dios y como vemos en este pasaje, conocer a Dios, al Dios temible. 5 veces habla del temor a Dios. Mientras estaba orando, saqué el ejemplo de Isaías. Isaías, cuando estaba delante de Dios, estaba temblando. No estaba, ¿qué onda Dios? Buena onda. ¿Verdad? Si usted ha leído Isaías 6, el profeta de Dios, aquel que tenía la boca de Dios, cuando estaba en su presencia, temblaba. Dios le permitió que estuviera en su presencia. Amén. Dios nos ha permitido hoy estar ante su presencia. Pero debemos de estar con Él con temor y temblor. ¿A causa de qué? De su santidad. Para los jóvenes que estamos estudiando los atributos de Dios, hoy vimos y la semana pasada acerca de la santidad. Cuando tú conoces a Dios y ves su santidad, el suelo es el lugar en donde tenemos que estar, postrados delante de Él, a causa de su santidad. ¿Sabe una cosa? El Evangelio nos da la forma correcta de llamar a Dios. Y es un privilegio enorme, porque el Evangelio nos habla de llamarle Padre. El Evangelio nos ha permitido y nos ha dado la gracia, el favor no merecido de llamar a Dios nuestro Padre. Y de ahí brota el temor que vamos a estudiar. 245 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra Padre. Una buena pregunta para hacernos. No me la conteste. En el tribunal de su conciencia, ¿conoces a Dios como tu Padre? ¿Es el Dios de la Biblia tu Padre? ¿O es tu juez? ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros tratamos de reducir a Dios, de llamarle Diosito, o no entendemos, el Espíritu Santo no nos ha revelado quién es Dios, lo trasladamos al tipo de obediencia que le damos a Dios. Una obediencia superficial. No es lo mismo obedecer a un Diosito que obedecer al 3 veces santo. No es lo mismo. Muy bien, número 1. Punto número 1. El Dios temible es conocido por su pueblo. El versículo empieza diciendo, Dios es conocido en Judá y en Israel es grande su nombre. J. Parker dice, la meta final de cada creyente es conocer
mucho mejor a Dios. Esa es la meta del creyente, cada vez conocerle más y más. El salmista comienza diciendo que Dios es conocido, que Dios es conocido en su pueblo. Su pueblo conoce y sabe de Dios, que Dios es grande. Y la verdad de las cosas es que esta es una revelación que Dios les dio de sí mismo. El honor de Judá y de Israel es que Dios se había revelado a ellos y ellos lo conocían. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque nunca vamos a conocer exhaustivamente a Dios, pero sí podemos conocer ciertas cosas de Dios. Y tenemos la palabra, las escrituras para conocer más a Dios. Ahora, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios significa tener mucho más que un conocimiento intelectual. Tener un conocimiento intelectual de algo o de alguien. Conocer a Dios es un vínculo que requiere intimidad, parentesco. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y quiero hacer esa connotación. Una cosa es saber de Dios, tener información de Dios, dónde está, qué hace, y otra cosa es conocerlo. La primera, saber acerca de Dios, es tener información de su paradero o estado de donde se encuentra. La segunda, conocer a Dios, requiere una relación profunda de amistad, de amor y de intimidad. Como dice el dicho, vive con Andrés un mes para que sepas cómo es. Es exactamente lo mismo. Si nosotros queremos conocer a Dios, requiere intimidad, tiempo, amistad, una relación. Es como esto. Quizás usted sabe quién es mi esposa. Y si tal vez yo le preguntara a usted, oye, ¿qué piensas de mi esposa o qué crees el color que le guste más? Pues usted podrá decir, bueno, yo tengo entendido que a tu esposa le gusta esto o le gusta este color. Pero si me lo pregunta a mí, yo sabría decirle cuál es su color favorito, cuál es su perfume favorito y cuál es su comida favorita. ¿Por qué? Porque yo vivo con ella. Porque yo tengo esa relación de intimidad, de amistad, y porque me preocupa saber qué es lo que le gusta a ella. De la misma forma, también ella. Por cierto, ¿sabe usted cuál es el color favorito de su esposa? ¿Y el perfume que le gusta más? Y si no lo sabe, pregúnteselo. Muy bien. ¿Qué significa, o más bien, qué es no conocer a Dios? ¿O qué más bien es lo que no significa conocer a Dios? Porque hay muchas personas que creen que conocen a Dios. Vamos a contestarla con la palabra de Dios. Vamos a 1 de Juan 2:4. Vamos a definir primeramente lo que no es conocer a Dios, para después pasar a definir lo que es conocer a Dios. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver varios versículos para ir formando la idea de lo que significa no conocer a Dios. 1 de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco, aquí está hablando de alguien que presuntamente conoce a Dios, pero vamos a ver cuál es la realidad de su vida. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
El que dice, yo conozco a Dios, pero no obedece a Dios, la Biblia dice que el tal es un mentiroso. ¿Sabe lo que está diciendo este pasaje? Está hablando del ateísmo práctico. Ateísmo práctico. Un ateo práctico es alguien que dice, creo en Dios, sé que Dios existe, y bueno, la Biblia habla acerca de Dios y puedo dar una información acerca de Dios, pero no vive de acuerdo y conforme a Dios. Eso es un ateo práctico. ¿Y sabe que la iglesia está llena de esos tipos de personas? Eso se llama ateísmo práctico. Yo conozco a Dios, sé quién es Dios, entre comillas, pero no le obedezco. No guardo sus mandamientos. No lo digo yo, dice la palabra. El que dice que conoce a Dios, pero no vive conforme a Dios, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Versículo 5, vamos a darnos el contraste. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Aquí va implícito. Alguien que conoce a Dios, que verdaderamente conoce a Dios, es alguien que camina con Dios, que obedece a Dios, que guarda sus mandamientos, que anda en el temor de Dios, me estoy adelantando un poco, pero que anda en el temor de Dios, que lo respeta, que lo ama, que se deleita en él y por tal motivo obedece a Dios. Vamos a Tito. Tito 1:16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito no dice nomás que lo que Juan acaba de decir. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Palabra fuerte, reprobado. Profesan, hablan, dicen, yo conozco a Dios, pero ahora sí que, como dice el dicho, de lengua me como un taco. Con mi boca digo que conozco a Dios, pero mis hechos dicen todo lo contrario. Dios a ese tipo de persona le dice, eres reprobado, eres un réprobo. No lo conoces, no sabes quién es Dios. Primera de Corintios 15:34. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Velad, implícitamente tiene aquí, está en el temor del Señor. Porque para vergüenza, Pablo dice a la iglesia de Corintio, alguno de ustedes no conoce a Dios. Vamos 3 pasajes, hermanos, y hay una solemne advertencia con respecto a las personas que creen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Y uno de los objetivos de la predicación tiene que ver con examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos a nosotros mismos si estáis en la fe. Santiago 2:19. Santiago 2:19. Dice la palabra, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú crees que conoces a Dios, muy bien. Eso no hace o no te garantiza, porque los demonios también creen, lo conocen
y porque lo conocen, tiemblan. Eso no significa que conozcan a Dios. ¿Sabe una cosa que los demonios hacen? Los demonios conocen a Dios, le temen, lo reverencian, lo obedecen, pero no lo aman. Y una persona que conoce a Dios, como el pueblo, como Judá, como Israel, que conocía a Dios, le aman, le adoran, le obedecen. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Conocer a Dios significa obedecer a Dios, temerle, respetarlo, amarlo. Temer a Dios significa piedad, devoción a Dios. Eso es lo que significa la palabra piedad. Devoción a Dios. Ahora vamos a definir lo que significa conocer a Dios. Conocer a Dios implica, número uno, ser conocido primeramente por Él a nosotros. Implica la regeneración. No puedes conocer a Dios si no has nacido de nuevo. Puedes tener información de Dios. ¿Sabe una cosa? No me acuerdo si fue Lenin, un líder ruso, que se sabía de memoria los 4 evangelios. De memoria sabía Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su abuela de niño le enseñó los evangelios. Pero ¿sabe una cosa? Él no conoció a Dios. Puedes saber la Biblia, puedes enseñar la Biblia, puedes predicar la Biblia y aún así no conocer a Dios. Porque número uno, para conocer a Dios es primero que Él te conozca a ti, que Él te reconozca. Es importante la regeneración. Hermanos, ¿por qué es importante la regeneración? Escúcheme bien, ¿por qué es importante la regeneración para conocer a Dios? Porque con el corazón de un hombre natural, de piedra, no se puede conocer a Dios. De hecho, es todo lo contrario, aborrece a Dios. Necesitamos un corazón nuevo, nuevas afecciones, nuevas disposiciones para poder querer conocer a Dios. Cuando usted tiene un enemigo, usted no quiere conocerlo a él. No quiere saber nada de él, ¿no es cierto? Bien, el hombre, a causa de su pecado, es un enemigo de Dios. Odia a Dios. ¿Por qué lo odia? Porque lo desobedece. Porque no se somete a su señorío. Así es que para conocer a Dios es necesario un nuevo corazón. Conocer a Dios, hermanos, es un don que todo aquel que ha nacido de nuevo puede disfrutar de él. Es un privilegio poder conocer a Dios. Y esto no de vosotros, dice la palabra. No es algo que tú puedas en tu corazón por ti mismo querer conocer a Dios. Dios pone en tu corazón un corazón nuevo, con nuevas disposiciones, para que entonces con ese corazón nuevo busques y quieras conocer a Dios. Soberanía de Él. No podemos conocer a Dios a menos de que Él nos permita acercarnos a Él. Mire lo que dice Gálatas 4, 8 al 9. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Antes no conocíamos a Dios. Ahora decimos que lo conocemos, sí, pero porque Dios es el que provoca en ti conocerlo. Es lo que dice la palabra. Conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido
por Dios. Vamos a Amós, libro de Amós. Está después de Joel. Amós, sí viene en la Biblia, ¿eh? Sí viene. Amós capítulo 3, versículo 2. Amós capítulo 3, versículo 2, dice la palabra: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Se está refiriendo al pueblo de Israel. De todas las tierras, a los únicos que yo conozco es a ustedes. Ahora, hermanos, esto no tiene que ver con el hecho de que Dios no sea omnisciente o que esté limitado en cuanto a su conocimiento. Dios conoce a cada uno de nosotros. Eso es lo grande de nuestro Dios. Somos más de 1,000 millones de personas y Dios nos conoce por nombre. Y Él sabe lo que estamos pensando ahorita, de todos y de cada uno. Dios los conoce. Pero el término que emplea ahí, la palabra conocer, delata o más bien implica intimidad, elección. Es decir, de todos los pueblos que había, ¿cuál es el peor? Israel, a ese. A ese lo voy a conocer. Es cierto. No porque seas el pueblo más bonito o el más buena onda o el mejor pueblo del mundo. Te escogí porque eran duros de servir. Y a ese pueblo lo escogí para mostrar que yo soy Dios, mostrar mi grandeza. Hermanos, es exactamente lo mismo que pasa hoy en el nuevo pacto. Dios te escogió a ti, no porque haya algo bueno en ti, no porque tú seas un niño lindo o una niña linda, o porque pudo haber algo en ti. Dios te escogió, dice la palabra, lo peor. Lo peor escogió Dios, para mostrar en ti las abundantes riquezas de su gracia. Es un privilegio, hermano, conocer a Dios. Es un enorme privilegio conocer a Dios. No es cualquier cosa. Implica regeneración, implica elección, implica soberanía de Dios. El hecho de que tú y yo estemos aquí es porque Dios tuvo misericordia con nosotros. ¿Sabe una cosa? El verdadero conocimiento de Dios produce arrepentimiento. El verdadero conocimiento de Dios produce arrepentimiento. ¿O no fue lo que dijo Job? Ahí en Job 42, versículos 5 al 6. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto a ti. Por tanto me arrepiento. ¿En qué? Polvo y ceniza. Es exactamente lo mismo que pasó con Isaías. Cuando uno ve a Dios, lo conoce a Dios, cae uno de rodillas por la santidad de Dios y por mi pecado. Así es que si tú dices que conoces a Dios, número uno, tienes que analizar si ha habido regeneración en ti. Y número dos, si tú dices que conoces a Dios, ¿estás creciendo en arrepentimiento? Hermano, es que yo me arrepentí. No, es que yo continúo arrepintiéndome. Porque yo conozco, tú conoces a tu siervo, decía David. Continúo creciendo en arrepentimiento y fe. Conocer a Dios es conocerlo a través de Cristo. Conocer a Dios es conocerlo a través de Cristo. Juan 17:3, la placa que tienen aquí afuera en la iglesia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. La única manera de conocer a Dios es a través de Cristo. Cristo es el único camino para conocer a Dios. La esencia de la vida eterna es la vida de Cristo. Es la unión que tenemos con Cristo. Conocer a Dios es estar en Cristo.
Es comunión íntima. ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntó Jesús a sus 12. Unos conocían a Jesús como profeta, como un buen maestro, como alguien que sanaba, como un milagrero. Todo mundo tenía una opinión acerca de Jesús y creía conocerlo. Pero Simón Pedro le contesta a Jesús: tú eres el Cristo, el Mesías. Cristo significa Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Saber quién es Dios es una revelación de Él, es dándose Él a conocer. No es tú buscando a Dios, porque nadie busca a Dios. Es Dios Dios revelándose a ti, mostrándote quién es Cristo. Me acompaña a Filipenses 3:8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vamos a empezar con el versículo 7. Ese es Pablo hablando acerca, y más bien está hablando de lo que resulta de conocer a Dios, los resultados de conocer a Dios. Versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando hay un verdadero conocimiento de Dios, todas las cosas las tengo como pérdida. No es Dios, no es poner en primer lugar a Dios. Escúcheme bien, no es poner en primer lugar a Dios y después todas las demás cosas. No, es lo que dice la palabra, para que Dios sea todo en todos. Dios no ocupa el primer lugar, Dios es todo. Dice Pablo: todas las cosas las tengo por basura. Mi carrera universitaria, mi carrera teológica que tenía Pablo, mi puesto dentro del Sanedrín, mi carrera eclesiástica, todo, dinero, posición, ministerio, todo lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo. Podemos hacernos una pregunta: ¿esto es una realidad de nosotros? ¿Podemos decir como Pablo: todo lo tengo por basura? He cambiado de trabajo porque en el trabajo donde yo estaba ofendí a Dios. He empezado a pagar impuestos porque yo sé que si evado impuestos desagrado a Dios. He cambiado las amistades porque esas amistades desagradan a Dios. He rehusado ya tener conversaciones y negocios con incrédulos porque eso desagrada a Dios. Eso es tener conocimiento de Dios, eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es a la hora de pagar impuestos. Conocer a Dios es cambiar de amistades. ¿Podemos ver las implicaciones de lo que significa conocer a Dios? Esto es grande, hermanos. Esto no es simplemente una lección bonita acerca de nuestro Dios. No. El estudiar la palabra de Dios tiene implicaciones. Y sabe una cosa, no es que lo tengas que dejar, es que por el conocimiento de Dios, Dios produce en ti nuevas afecciones y dices: no quiero eso ya. O el hermano Cristian dice que tengo que pagar impuestos. ¡Oh!
No, es quiero pagar impuestos, porque quiero agradar a mi Dios, porque tengo temor reverente de Él, porque quiero convertirme en un maestro de la piedad, como dice 1 Timoteo 6. Porque quiero conocer y quiero ser conformado más y más a la imagen de Cristo. No es, haz este montón de reglas para que conozcas a Cristo. No. Pero también es cierto que quien hace eso es porque en realidad ha pasado algo interno. ¿Sabe una cosa? ¿No les gustaría que esta iglesia sea conocida? Porque sea una iglesia que conoce a Dios con todas las implicaciones que hemos dicho. Dios produzca en nosotros, en nuestro corazón, el querer conocer más y más a Dios, el querer crecer en ese temor reverente. Y aquí viene la aplicación práctica con respecto al hecho de conocer a Dios. Primera de Juan 2:13. Primera de Juan 2:13. Dice la palabra, bueno, voy a dar tiempo a que estemos ahí todos. Primera de Juan 2:13. Juan está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a cristianos, está escribiendo a nacidos de nuevo. Juan dice esto: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, Cristo. Está hablando de Cristo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Conocer a Cristo significa vencer al maligno. Conocer a Cristo significa estar venciendo al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El que conoce a Dios es alguien cuyas escrituras, la palabra de Dios, está permaneciendo en él. Así es que si tú quieres crecer y cultivar, conocer a Dios, pasa tiempo con Él por medio de las Escrituras, leyéndolo, hablando con Él, orando, pasando tiempo con Él. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, no conoce a Dios, no conoce a Cristo. Así es que, versículo 13, el que conoce a Dios, conoce a Cristo. Versículo 13b, vence al mundo. Y ahí mismo en ese versículo, conoce al Padre, permanece en la palabra, 14b. Y 15, no ama al mundo. Hace esto. El que conoce a Dios, conoce a Cristo, vence al mundo, lo conoce como Padre, la palabra de Dios permanece en él y no ama al mundo. Esa es una persona que conoce a Dios a través de Cristo. Quiere decir esto, hermanos, que una persona que conoce a Dios, cuando Dios hace una nueva obra en su corazón, no habla como el mundo, no se viste como el mundo, no practica las cosas que están en el mundo, lee la palabra, ora a Dios y está creciendo en santidad. Eso es una persona que conoce a Dios. No es, hermanos, como lo dije al principio, un Diosito que me da chance de hablar, de comportarme, de vestirme como se me dé la gana. Al cabo es buena onda. No.
Es un Dios que demanda santidad. Sed santos como vuestro Padre es santo. Una persona que conoce a Dios busca la santidad, anda en santidad, practica la santidad. Por eso es que regresando a nuestro pasaje, versículo 1, Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, su morada, su habitación, a eso se refiere. Y su habitación en Sión. Hermanos, esto fue en el antiguo pacto cuando Dios moraba en Jerusalén, porque Él había escogido ese lugar en donde morar. Pero ahora, dice la palabra, y hay varios pasajes, no vamos a ir en él. Apocalipsis 21:3 y 1 Corintios 3:16, donde habla que Dios ahora mora con los hombres, mora en los hombres más bien. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra. Aquella persona a la cual Dios conoce es alguien en el cual el Espíritu de Dios mora en él, habita en él. Es su casa, su cuerpo. Por tal motivo, como algo pasó internamente, Él lo manifiesta externamente también. Dios está diciendo, los que me conocen y yo los conozco, moro ahí. Habito ahí. Tienen el enorme privilegio de morar. Hermanos, dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El universo no puede contener a Dios. Y Él ha decidido morar en este tabernáculo imperfecto. Pero Él ha decidido estar dentro de nosotros. Eso es grande. Punto número 2. Las victorias del Dios temible. Versículo 3 al 6. Dice, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Esto está haciendo referencia acerca de cuando los 180,000 asirios fueron masacrados, destruidos por el ángel de Jehová. Ahora dice aquí que allí quebró, en Jerusalén, en la habitación donde estaba, allí quebró las saetas. Pero la historia dice que Sennacherib no entró a Jerusalén. Lo que está haciendo referencia es que en el lugar de la oración, en el lugar de la morada de Dios, Dios dio la victoria. Es en la oración, es en lo secreto, es en la intimidad con Dios, donde Dios se manifiesta y donde Dios da la victoria, hermanos. En la intimidad con Dios. Imagínate, 180,000 soldados que estaban rodeando la ciudad. Y era una ciudad pequeña, no es como la ciudad de Guadalajara, era una ciudad pequeñita. 180,000 soldados. El Estadio Jalisco le llega a caber 60,000 personas. 180,000 gentes rodeándote, rodeando al pueblo de Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hoy en día tenemos las mismas amenazas que el pueblo de Israel tenía. Quizás no tenemos 180,000 personas allá afuera, pero tenemos huestes, tenemos demonios, tenemos tantas amenazas hoy en día que tenemos como pueblo de Dios. Y la única manera en la cual nosotros vamos a salir victoriosos es porque Dios va a pelear por nosotros, no tanto nosotros. Pero nosotros, nuestra obligación o nuestra responsabilidad es permanecer en oración. Hay tantas cosas, hermanos, tantas cosas. El internet, el Facebook, las redes sociales que están contaminando a nuestros jóvenes y a nosotros mismos. Bueno, ya estamos en este siglo
y no tenemos 180,000 soldados. ¿Sabe una cosa? Los asirios eran caracterizados por la crueldad con la cual sometían a las naciones a las que conquistaban. Eran crueles, eran sanguinarios. ¿Sabe una cosa? Las amenazas que hoy tenemos como pueblo de Dios son peores que los asirios. Son peores. Si nosotros no estamos, como lo definimos hace algunas predicaciones, en nuestro principal ministerio, que es estar contemplando a Cristo, no vamos a poder o vamos a ser víctimas de todas estas amenazas que pasan hoy en día. Hoy más que nunca es importante orar, reconociendo todas y cada una de las amenazas, falsas doctrinas que se meten y que muchas veces nosotros mismos abrimos las puertas para que entren. La mañana hablábamos acerca del discernimiento. Que Dios nos dé espíritu de discernimiento para poder separar, escúcheme bien, pudiéramos decir lo malo de lo bueno. No, eso no es lo peor. Separar lo bueno de lo malo no es lo peor. Separar lo bueno de lo casi bueno, eso es lo peor. Separar lo bueno de lo casi bueno, porque lo casi bueno es peor que lo malo. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. Quiere decir que murieron. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Esto quiere decir que ni las manitas metieron. No hubo chance de ni meter las manitas. El ángel de Jehová llegó y arrasó con todos ellos. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Esto habla de las victorias que Dios tuvo en su pueblo. Está ilustrando y está poniendo como ejemplo, fueron destruidos. Pero ¿sabe una cosa? Cristo triunfó también sobre sus enemigos. Y eso es lo que quiero que veamos ahorita. Primera de Juan 3:8. Vea lo que hizo Cristo en la cruz. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino y deshizo las obras del diablo. Cristo vino y triunfó sobre las potestades. Colosenses 1, 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice la palabra, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vea lo que hizo, el triunfo de Cristo. Nos ha dado herencia. Ahora podemos llamar a Dios Padre. Nos ha trasladado, el cual, versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es grande, hermano. Eso es más grande todavía que haber matado 180,000 soldados. No solamente triunfó sobre las huestes infernales, sino que nos trasladó de ser antes hijos de ira, como dice Efesios 2, ahora somos hijos de misericordia. Nos ha trasladado, nos ha traspuesto. Ahora somos redimidos. Ahora ya no más tenemos a Dios como juez, sino como Padre.
y nos ha concedido el enorme privilegio de tener perdón de pecado. Wow, eso es grande. La culpa. Dios nos ha perdonado nuestros pecados. No me acordaré más de ellos. Ese es el triunfo de Cristo en la cruz. Ahí mismo en Colosenses 2, capítulo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de nosotros y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Ese es el triunfo de mi Dios. Ese es el triunfo de mi Dios temible. ¿Quiere más razones por las cuales temer a Dios? ¿Con ese temor reverente? ¿Quiere más razones? ¿No merece Dios nuestro temor reverente al hacer esto? Hermanos, implica que todo lo que te acusaba a ti, Cristo lo clavó en esa cruz y triunfó sobre las huestes celestiales. Por eso el grito de guerra de Cristo es: consumado es. Consumado es. No hay nada más que hacer, yo ya lo hice por ti. Creo que esto, hermanos, debería de provocar en nosotros, en nuestras afecciones, clamar, como dice el Salmo 69. Sálvame, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. Gracias. Pero no solamente de labios, sino una vida que demuestre la gratitud y la necesidad de la salvación. Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que ¿qué? Por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor Cristo venció al imperio de la muerte. Cristo venció al diablo. Y por último, vamos a este versículo, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cristo venció para que nosotros no sufriéramos la segunda muerte, que es la muerte eterna. Ahora, acompáñeme de regreso a Salmo 76, por favor. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la salvación del Dios temible. Versículos 7 al 9. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Lo que el salmista dice,
tú eres temible a causa de haber vencido a tus enemigos y la forma en cómo los venciste. Por eso eres tú el digno de ser temido. Temible eres tú. ¿Quién podrá estar delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Pero al mismo tiempo que se levantó para juzgar, también se levantó para salvar a todos los mansos de la tierra. ¿Sabe una cosa? Hace 2 domingos pasamos por Apocalipsis 13, 14 y 15, ¿se acuerdan? Hablábamos acerca de la ira de Dios, cuando Dios derrama su copa y la copa contiene la ira de Dios. Pero una de las cosas que es una paradoja, que aparentemente es una contradicción, pero cuando Dios en Apocalipsis, Dios derrama su ira para castigar al rebelde, paradójicamente también está salvando. Capítulo 13, 14 y 15 es la mayor cosecha de almas que va a haber en la historia de esta tierra. Al mismo tiempo que Dios está derramando su ira, su juicio, también Dios está salvando. También Dios está salvando. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios no es solamente 3 veces santidad y justicia, sino también gracia y misericordia. Pues lo que dice el versículo 9, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. En ese momento Dios ejecutó juicio sobre los asirios, los castigó, pero también salvó a su pueblo. Ahora, esa salvación fue temporal. Y está hablando de esa salvación temporal. Pero la salvación que consiguió Cristo en la cruz es una salvación eterna. ¿Sabe una cosa? Cuando veo la cruz, Dios es temible. Ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que a su propio Hijo castigó, no porque Él hubiera cometido pecado, sino porque Él llevó el pecado tuyo y mío y lo castigó en la cruz. Versículos 10 al 12. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Cortará el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Temor de Dios. Hablamos del conocimiento de Dios. Hoy quiero cerrar con el temor de Dios. Decíamos que para conocer a Dios es imprescindible la regeneración, un nuevo corazón. Cuando tenemos un nuevo corazón y tenemos nuevos afectos, el temor de Dios está en nosotros. Ahora, al principio hablaba de lo que Lutero decía, un temor servil, miedo, terror, o un temor filial, un temor el cual los hijos demuestran a sus padres. Un temor con cariño, con respeto, con veneración. Hermanos, hoy tememos a Dios no por el castigo, sino por no quitar la sonrisa de mi Dios. Spurgeon decía esto: de entre las pérdidas más dolorosas es la pérdida de la sonrisa de mi Dios. No dejo de pecar porque tengo miedo al castigo. Tengo temor a Dios por desobedecerlo, por desagradarlo, por romper la comunión íntima que tengo con Él.
Una buena pregunta que tenemos que hacernos es, cuando tú dejas de pecar, ¿por qué lo dejas de pecar? ¿Por temor al castigo? Si lo haces por temor al castigo, no es un temor reverente, es un temor servil. O dejo de pecar para obtener algo de Dios. El que conoce a Dios, el que ha sido puesto en su corazón nuevos afectos y nuevas disposiciones, deja de pecar porque no quiere quitar la sonrisa de Dios, porque no quiere romper la comunión con Dios. Temer a Dios, hermanos, es un alto sentido de admiración y de respeto a la majestad de Dios. Y eso a menudo falta en el cristianismo evangélico de nuestros días. Nos hemos puesto muy impertinentes y nos hemos puesto muy arrogantes con Dios. Tenemos una relación casual con Dios. Es cierto que nos es permitido llamarle a Dios Abba Padre. Abba significa papi o papito. Es cierto que la Biblia habla cómo debemos de referirnos a Dios, Abba Padre. Pero hermanos, no debemos de ser frívolos con Dios. Necesitamos mantener un saludable respeto y adoración por Él. Se ha vuelto nuestra relación con Dios demasiado informal. En nuestra mente hemos pensado de Dios como si fuera casi humano. Muchas veces nos dirigimos a Dios sin arrepentimiento genuino, sin confesión de pecado, sin limpieza en nuestro corazón. Muchas veces nos dirigimos a Dios y en la semana no hemos ni siquiera abierto nuestras Biblias. Eso es desestimarlo. Eso es no conocer a Dios. Eso es no tener un temor reverente por parte de nosotros hacia Dios. Muchas personas se acercan a Dios con una familiaridad ocasional que muchas veces raya en la blasfemia. Por eso es que tomé el ejemplo de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice: mis ojos, ay de mí, que soy muerto, porque mis ojos han visto al Santo de Israel. Hermanos, si usted ve, no vamos a ir por causa de tiempo, pero si usted ve, a Isaías le fue dado el enorme privilegio de entrar al trono de la gracia de Dios. Es lo mismo que pasa hoy con nosotros. Por el sacrificio de Cristo, Cristo abrió el velo y podemos tener acceso al trono de la gracia de Dios. Amén. Pero Isaías, cuando estaba en el trono delante de Dios, estaba temblando, estaba postrado. La santidad de Dios lo había aplastado. Si el temor que tú profesas tenerle a Dios no te aplasta, no te hace sentir indigno delante de Él, es todo menos temor reverente que tienes para con Dios. Mire, vamos a Hebreos, capítulo 12. Versículo 28, Hebreos capítulo 12, 28, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia. Con temor y reverencia. No con temor y siendo irreverentes, sino con temor y reverencia. Y hermanos, esto es importante. El temor de Dios o el temor hacia Dios también es un don de Dios. Jeremías 32:40. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Dice la palabra: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Hermanos, el temor reverente viene de parte de Dios. Es un don de Dios. No es un temor que nosotros podamos producir. Es un temor en el cual Dios lo pone en nuestros corazones. Este pasaje está hablando del nuevo pacto. Dice: y pondré en ellos mi temor. Por eso es que un nacido de nuevo teme a Dios. Y por eso es que lo que dice en Filipenses 2:13: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No quiere decir este pasaje que vamos a perder la salvación, sino porque como Dios lo ha puesto en nuestro corazón, yo me voy a ocupar en ese temor reverente, en obedecer a Dios, en servir a Dios, en amar a Dios, en disfrutar a Dios, en deleitarme en Dios. Eso es el temor reverente. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. No es una opción, es un mandato. Yo te di ya ese temor reverente, ahora tú anda en él, ocúpate en él. Gálatas 5:16, andar en el Espíritu. Ocúpate en él, anda en él, cultívalo, crece en el temor reverente a Dios. Ocúpate. En nuestro ministerio de estar contemplando a Cristo, esto significa ocupándome en ese temor reverente, en ese respeto a Dios, en ese amor a Dios, en esa obediencia a Dios, conociendo más y más a Cristo. Y sabes una cosa, el que teme a Dios va a dejar de pecar, pero el que peca no está temiendo a Dios. Se cuenta la historia de un salvaje que llegó muy temeroso con un misionero, y le decía: estoy angustiado y preocupado porque mi perro se acaba de comer todo el Antiguo Testamento de la Biblia. Y el misionero dice: no se preocupe, le puedo conseguir otra Biblia. No, eso no me preocupa. ¿Qué es lo que le preocupa entonces que su perro se haya comido todo el Antiguo Testamento? Lo que me preocupa es que ese libro, según él, hechiza a las personas, y las personas que leen ese libro cambian. Mire, le pasó a fulanito y a sutanito. Antes eran borrachos, golpeaban a sus esposas, eran de lo peor. Y empezaron a leer ese libro y cayó sobre ellos un embrujo y ahora son diferentes. Véalos, ahí están mansitos como corderos. Ya no van a la cantina. Ya no dicen palabrotas. ¿Y qué es lo que le apura de su perro? Pues es que mi perro es un perro de casa, se va a volver mansito y ya no va a cazar a nadie. Ya no va a ir por la presa. ¿Y de qué voy a vivir? El misionero le explicó a este señor, le dice: no es por comer, es por creer. No es por comer lo que le pasó a su perro o le vaya a pasar a su perro, o que estos hombres a los cuales usted se está refiriendo cambiaron. No es por comer, es por creer. Pero eso pasa cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. No entramos, más bien, no salimos de la misma manera
en la que entramos. Dios transforma, Dios cambia. Y si nosotros estamos manteniéndonos en intimidad con Dios, vamos a seguir cambiando. Un cristiano que no cambia es una contradicción, porque un cristiano tiene que estar cambiando, despojándose del viejo hombre, pero también creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hermanos, no vamos a ir más allá. Primera de Timoteo 4 habla: ejercítate en la piedad, disciplínate en la piedad, disciplínate en el temor, ocúpate en la lectura, le dice Pablo a Timoteo. Ocúpate en la enseñanza. Ocupémonos, hermanos, en la piedad, en el temor de Dios, en el conocer a Dios, para que nosotros, junto con Asaf, cantemos este Salmo 76. Dios es conocido en Judá y su nombre es grande en Israel. Hermanos, quiero dejarles 3 preguntas. Bueno, antes de llegar a estas 3 preguntas, al principio de la prédica yo dije, tengo una buena y una mala. La buena es que Dios está aquí. La mala es que Dios está aquí. No puedes ignorar lo que has escuchado de Cristo, porque si tú lo ignoras, si tú lo rechazas, es juicio para ti. Hermanos, quiero dejar 3 preguntas, y estas 3 preguntas, cada que el Señor me dé la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra con ustedes, se las voy a dejar de tarea. Son 3 preguntas para que nosotros podamos durante la semana meditar en ellas. Número 1, ¿cómo quiere Dios más bien que mis acciones cambien? ¿Cómo quiere Dios que mis acciones, mi actitud cambie? Número 2, ¿cómo puedo lograr este cambio? Y número 3, ¿cuál es el primer paso para lograr este cambio? Son preguntas para aplicar este mensaje que hemos oído, pero aplicárnoslo a nosotros mismos. En pocas palabras es lo que acabo de escuchar, ¿cómo lo empiezo a aplicar en mi vida? Muy probablemente tenga que arrepentirme delante de mi Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este privilegio, Señor, que tú nos das inmerecido de poder conocerte, de conocerte a través de tu Hijo Cristo, de conocer las victorias que tú has tenido, Señor, en el pasado y que sigues teniendo y que vas a tener, Padre, porque tú eres el Dios victorioso. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque algún día, Señor, estuve en mi cuello tu espada y estuve bajo tu ira terrible, Señor. Pero, Padre, por tu gracia y tu misericordia, me has sacado, Señor, del lodazal, del chiquero en el que estaba. Y ahora, Señor, indignamente, después de tenerte como el juez de toda la tierra, me sientas a tu mesa, Señor, y me das el enorme e inmerecido privilegio de poder llamarte Padre. Toda la honra y la gloria sea a ti, Señor. Que nuestra vida sea una constante adoración. Gracias por tu salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos al Dios grande, temible, pero que se ha dignado a darse a conocer a través de tu Hijo Cristo. Bendícenos, Señor, y guárdanos y despídenos en paz. En el nombre de Cristo y por los méritos de Él oramos. Amén.